El Espíritu Santo me regaló una palabra poderosa y quiero regalártela a ti. Y antes de entrar a la palabra, nuevamente, como dijo la pastora, vamos a ponernos de pie y vamos a irnos a Jeremías 29:11. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes planes poderosos para esta casa, porque sabemos, Señor, que tú tienes planes de bien y no de mal. Señor, que aunque nuestros ojos muchas veces no comprenden tus planes, Señor, nuestra humanidad probablemente no puede percibir, Señor, lo que tú estás entregando. Pero en esta tarde, Señor, recibimos esa palabra de que tú tienes planes de bien y no de mal, que tienes caminos aún mayores que nosotros no podemos comprender. Pero hoy, como iglesia, Señor, recibimos esa palabra. Señor, derrama sabiduría sobre cada uno de nosotros, Señor, para poder entender, traer conocimiento que tú das, Señor, y poder ver a nivel espiritual lo que tú estás entregando sobre cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor, hoy bendecimos a cada una de las familias aquí presentes, incluso aquellas que están viendo a través de todas las plataformas sociales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Pueden sentarse. Hoy estamos en 5 plataformas sociales y vamos a seguir creciendo. Hoy estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitch, estamos en Twitter y estamos en la aplicación de la iglesia. Y así poco a poco nos estaremos metiendo cada vez más a las redes sociales. Amén. Quiero contarte algo. Nosotros estamos en un tiempo, y lo hemos dicho en esta casa, estamos en un tiempo donde nosotros muchas veces nos basamos en estándares de una sociedad, estándares económicos. Cuando Vivian estaba hablando sobre el joven rico, mi corazón se aceleró. ¿Sabes por qué? Me estaba cortando el pelo y a la par del que me estaba cortando el pelo había otro señor hablando muy mal de una iglesia a la cual él había asistido, que el pastor los lastimó muchísimo porque todo era enfocado en el bienestar de ellos y nunca de la palabra de Dios. Y cuando Jesús se dirigía a este joven y le dijo: escucha, pon atención, deja todo y sígueme, es ahí donde Dios probó en dónde estaba su corazón. Y sabes algo, muchas veces Dios te va a pedir cosas que no eres capaz de soltar fácilmente. Nosotros humanamente somos de las personas que nos aferramos a cosas, nos aferramos a historias, nos aferramos a estándares, nos aferramos a estabilidades. Jesús expresó a través de este joven que íntegramente estaba bien, porque en realidad estaba bien. Él cumplía todos los requisitos para un buen hombre, pero el único defecto que él tenía, el único, es que cuando Jesús le dijo: ahora sígueme, y no le dijo: pon a un capataz y que trabaje lo tuyo. Ojo, le dijo: deja todo eso atrás y sígueme. Y el joven se entristeció. La tristeza salió de su corazón. ¿Y qué es lo que pasa, iglesia? Para volver al tema del día de hoy, Dios es experto en probar nuestros corazones. Dios es experto en sacarte de esa área donde tú te ves bien, todo se ve bien, y te empuja fuera de la barca, y ahí te dice: sígueme. Y muchos de nosotros tenemos que estar listos para esa pregunta. Muchos de nosotros tenemos que estar dispuestos, sin necesidad de ver un milagro, para seguirle. Que no te pase lo que le pasó a Pedro. ¿Sí? Hemos hablado y discutido la historia de Pedro.
Jesús le dijo a Pedro: ahora sígueme, porque te haré pescador de hombres. Pedro era un empresario de embarcaciones pesqueras. Pedro era un pescador de peces. Pedro era un experto en su materia. Es como que Alejandro, yo le diga: Alejandro, investígame porque el HVAC está malo. Él es experto en HVAC. Usted me pone a mí a revisar y seguramente voy a volar por el cielo con 400 y pedazos de voltios a la luna, porque no sabré manejar ese nivel de equipos que él sabe manejar. Pedro era experto en la materia, en ser un pescador de peces. Y cuando Jesús le dijo: ahora sígueme, Pedro tuvo que ver el milagro de primera mano para entender que no estaba delante de un maestro, sino que delante de Jesús. Porque al principio Pedro le identificó como maestro, pero después del milagro Pedro lo identificó como mi Señor. ¿Y sabes algo? Jesús es tan amoroso que Él no quiere cambiar tu título. Porque a Pedro le dijo: te haré pescador de. Nunca le cambió el título. Pedro continuó siendo pescador. ¿Y sabes cuál es el problema de esta sociedad hoy en día? Que cuando nos invitan a la iglesia no queremos ir porque nos van a cambiar el título. Ahora voy a ser un hermano. Ahora voy a ser un aleluya. Voy a ser el de la pandereta, que no tenemos panderetas, por cierto. Pero nos cambian el título. Ya te convirtieron a ti. Seguro ya te dañaron la amistad con nosotros, porque ya no compaginamos entre el licor que tomábamos todos los viernes, porque ahora seguramente los aleluyas te van a decir que eso es pecado. Tenemos temor a que la iglesia, o mejor dicho, Jesús nos cambie el título. Tenemos temor dejar lo que para mí representaba mi identidad, mi hombría. Estoy hablando de hombres, no de mujeres, ojo. Mi hombría de irme con mis amigos y cervecear toda la noche y volver a casa como todo un macho elevado de licor. Antes de conocer a Jesús yo era ese. Sí, pastor, tú no entiendes. Nunca has estado en esos zapatos, en peores estado. No me puedes decir que no te entiendo, porque he estado ahí. Y Jesús me llamó y no dudé en decirle: yo te sigo. Jesús no le cambió el título a Pedro, simplemente se lo promovió. ¿Por qué se lo promovió? Porque seguía siendo pescador, pero ahora de hombres. Pero nunca Pedro tuvo ausencia de lo que él sabía hacer antes. Nunca Pedro tuvo ausencia en su sustento. Pedro nunca tuvo una ausencia en lo que él trabajaba tanto antes. Pedro tenía una empresa pesquera, tenía casa, tenía sustento, tenía economía, tenía expertise siendo pescador de peces. Jesús lo convierte en pescador de hombres. Nada le cambió, simplemente lo elevó a una promoción espiritual. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos basados sobre estándares de una sociedad que nos rige a base de éxitos. ¿Éxitos para quién? Muchas veces medimos nuestras metas basado en éxitos humanos, basados en éxitos comparativos con alguien más, basado en éxito que porque aquel, y si aquel lo logró, yo también lo voy a lograr. Pero se nos olvida que Dios tiene un plan único para ti. Jeremías 29:11 dice: pero yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Es que Él tiene planes para cada uno de nosotros específicos. Cada uno de nosotros tiene su propio molde, su propio diseño, su propio plan, su propia hoja de vida, su propio currículum de vida. Pero queremos cómo se mira de bonito el del hermano. ¿Sí o no? A mí me ha pasado, no diga que no.
y deje de ver al que está a la par suya. Eso es con usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a ver y medir bajo estándares de éxitos o de riquezas o de apariencias, incluso, y esta es la más fuerte, y esto va para todos y me incluyo dentro del canasto, y lo voy a soltar para arriba y me meto para que nos caiga a todos: educación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos limitamos. No tengo el idioma, ¿sí? ¿Cuántas veces, y quiero que seamos honestos, cuántas veces nos hemos topado en situaciones que decimos el idioma es mi bloqueo? Yo levanto la mano porque a mí me ha pasado. ¿Cuántas veces hemos dicho no puedo porque no tengo lo que piden académicamente? Me ha pasado. ¿Cuántas veces hemos dicho no puedo porque no tengo la capacidad financiera para un emprendimiento? Y levantó las dos. ¿Cuántas veces nos hemos topado en que no tengo la nacionalidad que se requiere para hacer lo que yo quiero y estoy soñando? Y levanto hasta una pierna. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado. Nos regimos bajo estándares de una sociedad que en realidad no te está midiendo a ti. Quien te quiere medir a ti se llama Jesús. Y con Él, créeme, con Él, esto es lo más maravilloso de todo. Y te lo tengo que decir por experiencia personal. Qué hermoso es ver cuando Dios abre la puerta y no fue porque tenías la maestría del MIT. Qué hermoso es ver cuando Dios te abre una puerta y nadie vio un pasaporte americano en tus manos. Qué hermoso es ver cuando Dios abre caminos donde una familia con una heredad financiera enorme no pudo distinguir, sino que tú, que a puras penas tienes los $5 para la semana, a ti Dios te abre caminos. A ti Dios te muestra puertas. A ti Dios te entrega provisión. A ti, porque el estándar de Dios no es el mismo que el estándar que esta sociedad nos está midiendo. Y por eso la palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien. ¿Por qué nosotros nos metemos en ese problema? Y aquí te voy a decir, ¿y por qué traigo esto el día de hoy? Porque realmente Dios quiere entregarnos un valor aún mayor a nosotros, y nosotros tenemos que verlo a través de la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Y dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios. ¿De dónde? De lo necio. ¿De lo necio de quién? ¿Escuchaste bien? ¿Cuántas veces no has pasado por ese pasaje bíblico tú? Y cada vez que lees la palabra necio, tú dices, saqué seguramente aquel terco que no quiero oír la palabra de Dios. Lo necio del mundo. ¿Acaso la palabra de Dios no dice que cuando tú recibes a Jesús en tu corazón eres una nueva criatura? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que cuando Él habita en ti ya no somos parte de qué? Del mundo. Ya no somos parte del mundo. Pero aún ahí, escucha, aún ahí nosotros, por regirnos bajo estándares del mundo, el Señor dice: a este necio del mundo tengo que jalarlo y escogerlo. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Iglesia, el Señor te está diciendo a ti que Él ha escogido a lo débil del mundo, a lo vil, a lo menospreciado.
Y cuando nosotros podemos encajar a lo vil y lo menospreciado, al necio y al débil. Mire todas las palabras que vamos a licuar. Imaginémonos en este momento una licuadora espiritual. Al débil, al vil, qué sazón va a tener esto, ¿no? Al menospreciado, al necio. Cerrémosla. Como dijo mi abuelo un día, estábamos todos los nietos haciendo averías en su casa y dijo, pero ni licuado sale uno bueno. Entonces y lo sacamos. ¿Y sabes qué palabra se vino a mi corazón cuando estaba digiriendo la palabra de Dios? Lo inesperado. Lo inesperado. ¿Quién espera algo bueno de un débil en medio de una batalla? ¿Quién espera algo bueno de un necio en medio de una asignación de instrucciones? Es un dolor de cabeza. ¿Quién espera algo bueno de aquel menospreciado o de aquel vil? ¿Quién es el vil? El sucio, el maloliente, el que está lleno de suciedad por una sociedad, el rechazado. ¿Quién espera algo bueno de esta persona? Nadie. Entonces Dios ha escogido a todo lo que acabamos de licuar. Y en resumen, lo que Dios quiere decirte es que de ti quiere sacar algo inesperado, algo que nadie ha visto, alguien que nadie imaginó que de esta persona podía salir algo tan hermoso, que de esta persona podría salir algo tan poderoso, que de esta persona salía algo inesperado. Cuando nosotros entendemos que Dios ha escogido a nuestras vidas para hacer cosas que nadie espera, probablemente ahí entendamos que lo que Dios está pidiendo es que simplemente le sigamos, porque todo lo demás Él lo irá añadiendo a nuestras vidas. Todo. Él conoce el anhelo que cada uno de nosotros tiene. A Él no le importa si el pasaporte tuyo dice que eres residente o americano. A Él no le importa si tu estatus bancario dice que tienes exactamente el 75% del enganche de la casa, porque a muchos no le piden el 10, el 3 o el 5, el 25, el 35 o hasta el 50%, muchas veces según el estatus. A Dios no le interesa si tú eres capaz de hablar 3 idiomas. A Dios no le interesa si tu nacionalidad o tu bandera es distinta a la de esta nación. A Dios no le interesa si tu familia es conocida en el país que tú estás. A Dios no le interesa si tu familia te ha dejado una herencia para ti y todos los tuyos. A Dios no le interesa si tienes la fortaleza o el intelecto para hacer cosas que otros están teniendo de manera exitosa ante una sociedad. A Dios le interesa que tú le creas que a través de ti Él hará algo inesperado. A Dios le interesa que tú escuches y te diga: contigo quiero hacer algo inesperado. Contigo quiero hacer algo que nadie en tu familia escuchó y creyó. Contigo quiero hacer algo que tus amigos aún no han visto. Que aquellos que te dicen hola los viernes en la barra, o aquellos que te dicen hola por la calle, jamás imaginaron que de ti saldría algo bueno. Convertirte en empresario, no hombre, si eres más timador que la palabra. Convertirte en un buen padre de familia, carambas, pero ni contigo mismo puedes tú. Y así tantas cosas más que esta sociedad nos puede marginar. Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Está susurrando y te dice: de lo vil
y menospreciado, de lo débil y de aquello que nadie da algo por. Aquí estoy escogiendo. A ti te he escogido, porque haré algo inesperado contigo, porque voy a transformar tu historia, porque voy a hacer de ti algo inesperado que nadie imaginó. Solo tú y Dios, porque ese es el plan que Dios tiene contigo. Nadie podrá entender lo que Dios tiene para ti, porque no es para nadie más que para ti. Alguien más podrá tratar de entender, mas no comprenderá lo que Dios quiere hacer contigo. Para otros va a sonar locura. Así, ay, este hermano, ¿en qué problema se ha metido? Mira qué vueltarón el que se está dando. Me reí tanto de una frase que la voy a redecir en este momento. Mira, trapo el loca este. Entonces un montón de cosas me he reído de ese chiste, me reí, por cierto. Escucha, te voy a traer un pasaje bíblico. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído la Biblia, pero Dios usa al inesperado. Dios usa al menos conocido. Dios usa al que nadie se imaginaba para cambiar historias. Y ese es el pasaje bíblico de Jaele. Jaele la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 4, del 17 al 22. Sísara huyó a pie a la tienda de Jaele, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber Caneo. Y salió Jaele a recibir a Sísara y le dijo: entra, señor mío, entra a mí, no tengas temor. Y entró él a la tienda de ella, y cuando cubrió esta mujer, menos intentó, que estaba más o menos descuidado, y ¡sácata! Se lo comió, lo mató. A este hombre lo perseguía ejércitos. A este hombre le tenían sentencia y le tenían una búsqueda insaciable porque era malo. La historia está en el libro de Jueces, te lo dejo de tarea. Pero ¿por qué te estoy hablando yo a ti de esto? A este hombre que lo perseguían centinelas, centuriones, hombres con experiencia de guerra, lo andaban acorralando, lo perseguían. No lo agarraban. Cayó en las manos de una persona inesperada, y esta persona inesperada cambió la historia y se acabó. Y dices tú: ¿será que a mí Dios me puede escoger para cambiar una historia? Y mira lo que dice la palabra de Dios. La historia de Mefiboset lo encontramos en 2 de Samuel 9, del 6 al 7. Él era el hijo, Mefiboset era el hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Aquellos que conocen la historia, quedó lisiado de ambos pies desde su niñez a causa de que le tocó salir huyendo. A pesar de su discapacidad, y ponga atención, y de pertenecer a una familia que había sido reemplazada y aplazada de un reinado, hijo de Jonatán, nieto de un rey, rey Saúl, había sido aplazado por un conflicto que tuvieron. Ahora hay un nuevo rey que se llama David. Mefiboset no tenía nada que ver con el nuevo reinado, nada. Encima de todo, las maldades que su abuelo, el rey Saúl, había hecho, no lo tenía bien ante una sociedad. Y dice la palabra de Dios que aún lisiado de sus pies, no fue definido por su discapacidad. Sin embargo, Mefiboset cambió la historia de lo que su abuelo hizo. Cambió la historia de lo que incluso su padre Jonatán acarreaba como cadena generacional a causa de su padre Saúl. Mefiboset físicamente acarreaba una discapacidad que cada vez que él se veía, se recordaba de que esto lo tiene
porque le tocó que huir a causa de su abuelo. ¿Sabes algo, familia? Muchas veces nosotros tenemos discapacidades espirituales. Muchas veces nosotros estamos lisiados espiritualmente hablando por errores que nuestros abuelos hicieron, por errores que nuestros padres probablemente hicieron, por horrores que familiarmente hablando nos han discapacitado espiritualmente. Dices: pastor, pero yo puedo caminar. Pastor, yo tengo mis 2 ojos, mi cabeza se mueve bien, puedo saltar, puedo correr, pero ¿de qué me estás hablando? Espiritualmente hablando, probablemente tú llevas un Mefiboset. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, se postró rostro en tierra. Y David dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y David le dijo: no temas, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset fue llamado a sentarse nuevamente a la mesa del rey. Nuevamente el Señor te trae a la mesa del rey. ¿Cuántos de nosotros nos vemos lisiados espiritualmente hablando, y cada vez que nos enfrentamos a un desafío, lo primero que hacemos es ver nuestras debilidades, impedimentos? No puedo, no tengo, no logro, no veo, no comprendo. Y esas cosas muchas veces te ponen ciego, te hacen un paralítico espiritual, y no puedes llegar a la mesa del rey. Y Dios te quiere entregar lo que es tuyo por herencia. Y muchos de nosotros fuimos aplazados, desplazados, arrancados de una herencia a causa de malas decisiones. Y lo voy a decir abiertamente, porque es algo que yo he cancelado en el nombre de Jesús sobre mi casa. De la parte paternal, vengo de un legado de empresarios. De la parte maternal igual, vengo de un legado de empresarios. Pero a causa del pecado se destruyó ese legado empresarial. Abuelos empresarios, ambos de padre y de madre, legado de empresarios, terratenientes, ganaderos, comerciantes. Y a causa de no tener una relación con Dios, todo se hizo agua y se desvaneció. Cuando llegó mi oportunidad de entender y ver, dije: Señor, yo rompo toda cadena generacional. Yo rompo toda maldición generacional en tu nombre, oh Jesús. Y yo declaré mi casa marcada por la sangre del Cordero. Y dije: mi casa hoy se convierte como la casa de Mefiboset, donde yo recibo la heredad de mis abuelos, donde yo recibo la heredad de aquellas malas decisiones, donde yo recibo lo que el enemigo se devoró, donde yo recibo. Y le dije al Señor: Señor, permite que mis ojos vean y que mis hijos vivan lo que un día tú comenzaste en muchas generaciones atrás. Yo no sé tu iglesia, pero yo quiero sentarme a la mesa de un rey. Yo quiero sentarme a la mesa del rey. Yo quiero escuchar de parte de Dios que te dice: hijo, hija, te quiero devolver lo que a ti te pertenece. Yo quiero regresarte lo que a tu familia le pertenece. Yo quiero devolverte lo que es tuyo. Yo quiero entregarte lo que siempre he querido entregarte, pero deja de medirte bajo estándares que no son míos. Deja de medirte bajo estándares que ninguno de ellos corresponde a lo que yo quiero entregarte.
Obed-edom fue uno de ellos. La historia de Obed-edom, y muchos confunden a Obed-edom como un israelita. Obed-edom no era un israelita, no era descendiente del pueblo de Israel. Obed-edom era un gitaíta, que incluso eran nómadas, andaban trotando de un lugar a otro. Obed-edom se convirtió en un fiel adorador de Dios. ¿Cuándo se convirtió él en esto? Cuando sucedió lo inesperado. ¿Sabes qué pasó sobre la casa de Obed-edom? Y lo encontramos en 2 de Samuel 6, del 10 al 12. 2 de Samuel 6, verso 10 al 12 dice: no quiso David llevar consigo el arca del Señor a la ciudad de David, sino que llevó a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-edom y toda su casa. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Nadie se atrevía a recibirla, nadie, aún israelitas. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Nadie probablemente cree en ti, aún cristianos. Nadie da por sentado de que tú serás un proveedor grande para tu casa, un empresario grande. Nadie cree que de ti saldrá algo bueno, aún cristianos. Nadie quería recibir la presencia de Dios, aún israelitas. La llevaron a la casa de Obed-edom, que no era israelita. Y dice la palabra de Dios que en esos 3 meses Jehová bendijo a la casa de Obed-edom. Y no fue la bendición de multiplicación que muchas veces la gente quiere ver, sino que fue la bendición generacional. Porque dice la palabra de Dios que Obed-edom, sus hermanos, sus hijos, los hijos de sus hijos, se convirtieron en porteros de la presencia de Dios. Se convirtieron en cuidadores del templo. Muchas veces nosotros vemos la palabra bendición de manera numérica. Lastimosamente nos tienen tan contaminados que escuchamos la palabra bendición y oímos el chin chin. Estamos automáticos. Dios te bendiga, chin chin. Dios te bendiga, chin chin. Pero en realidad no estás comprendiendo el nivel de bendición que Dios te quiere entregar. La casa de Obed-edom fue bendecida, no momentánea. Porque la palabra de Dios dice que la casa de Obed-edom, animales, mujeres, se multiplicaban. Fueron bendecidos momentáneamente, se expandieron en el instante. Pero la bendición no solo fue en el momento. Dios te quiere bendecir, no únicamente tu momento, sino tu heredad, tu familia, los hijos de los hijos de los hijos. Dios quiere bendecirte, no ahora únicamente, sino por muchas generaciones más. Dice la palabra de Dios que los hermanos de Obed-edom, los hijos de Obed-edom, los hijos de Obed-edom se convirtieron en cuidadores del templo, cuidadores de la presencia de Dios. No eran israelitas, eran, podemos decir, un tipo de gitanos que andaban de trotamundo. No tenían ni siquiera un lugar específico. A ellos escogió. Y aquí vamos nuevamente, lo inesperado. ¿Quién daba algo por Obed-edom? Por el amor a Jesús, ¿quién daba algo por este hombre que ni siquiera era judío, no era israelita, no traía por su sangre el linaje del pueblo de Dios? ¿Escuchaste? Muchas veces muchos dirán: ¿tú? Este tipo ni hablar bien puede. Mira cómo habla el inglés. Ay, cómo se va a presentar ante una empresa este tipo. Y ahí es cuando Dios rompe todo el estándar del mundo y te coloca en mesa de rey.
Y Dios te entrega lo que es tuyo. Y Dios te trae a la mesa del rey y te dice: hijo mío, te quiero entregar lo que siempre ha sido tuyo. Otra historia poderosa que me encanta, y con esta voy casi cerrando. La historia de Rahab. Rahab era una mujer poderosa. Dice la palabra de Dios que era empresaria, que tenía Ferraris parqueados enfrente de su cochera, tenía una casa en la Florida, otra también la tenía en Cabos, y tenía una mansión también en Alemania. Rahab era una mujer que el apellido era conocido por los presidentes de todo el mundo. Rahab, dice la palabra de Dios, que tenía un historial intachable. Rahab, dice la palabra de Dios, que venía de un linaje de reyes. Rahab, una prostituta, dice la palabra de Dios. ¿Escuchaste? ¿Quién? Una prostituta. Nos enseña que no importa cuál sea nuestro pasado, nos enseña que no importa cuál sea tu pasado. Iglesia, muchas veces nosotros nos queremos medir por nuestros propios errores. Muchas veces nosotros nos queremos autoevaluar por nuestros propios errores, por lo que aquella persona dijo que yo era, por lo que aquel jefe que yo tuve marcó mi vida, por lo que aquella tía que yo tuve dijo de mí, por lo que aquel tío hizo en mí que marcó mi vida, por lo que aquel extraño marcó en mi intimidad y me desgarró por completo. Hoy vivo con una cadena que arrastro. Rahab, dice la escritura, que era una prostituta, y aún así no le importó a Dios quién era ella. Josué 2, de 9 al 11. Y dijo al hombre: sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es Dios de arriba de los cielos y debajo de la tierra. Rahab tomó una decisión, y esa decisión cambió su historia, cambió su linaje, cambió su descendencia. A causa de ella haber abierto las puertas de ese lugar de prostitución. Y ponga atención, iglesia, porque esto es poderoso. Rahab tenía un prostíbulo. Rahab tenía un lugar donde los hombres iban a buscar un tiempo de alegría, entre comillas. Rahab simplemente era una mujerzuela que nadie daba algo por ella, y vivía al borde del muro de la ciudad. Ahí vivía. Hombres la buscaban para encontrar un momento de alegría a ella y su negocio. Mas sin embargo, esta mujer, cuando conoció a los hombres de Dios, les dijo: yo sé que Dios los ha enviado a ustedes. ¿Escuchaste? Les dijo: yo sé que Dios los ha enviado a ustedes, y que Dios les está entregando estas tierras, y que Dios les está entregando todo a ustedes. Entren a mi casa y yo los esconderé, porque los persiguen. Esta mujer abrió sus casas, abrió su negocio, abrió su intimidad. ¿O acaso esta mujer se evaluó ella y dijo: estos son hombres de Dios, ¿cómo van a entrar a mi bar? Estos son hombres de Dios, ¿cómo va a entrar a mi intimidad y va a ver lo que yo hago aquí adentro cuando cierro la puerta? No le importó lo que ella llevaba como un historial social. No le importó lo que el mundo la señalaba con los 10 dedos que ella era. No le importó, porque supo identificar quién estaba a su puerta. Hoy yo te pregunto a ti: hay alguien tocando tu puerta y se llama Jesús. Hay alguien tocando tu puerta y te dice: déjame entrar. Y te está diciendo: te quiero sentar a la mesa del rey. Y te está diciendo: quiero devolverte lo que tu familia nunca recibió. Y te está tocando la puerta y te dice: déjame entrar. Soy yo, Jesús.
No me importa cómo está dentro de sucio. No me importa cómo está de maloliente. Déjame entrar. Y Jesús está tocando la puerta a dos manos en este día. Y te está diciendo: el tiempo se acaba. Te está diciendo: quiero salvar a tu familia. Te está diciendo: quiero salvar a tus hijos. Jesús está asomatando la puerta y te dice: el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Y te quiero salvar a ti. Quiero salvar a todos los tuyos. Quiero salvar a tu casa. Quiero salvarte a ti. Quiero cambiar todo lo que un día tú mismo pusiste sobre tu vida. Y vamos a ponernos de pie. Muchos de nosotros llevamos en nuestros cuellos rótulos que dicen Rahab. Muchos de nosotros llevamos en el pecho, acá en el cuello, rótulos que dice deudor, dice drogadicto, dice consumidor de pornografía. Aquí está el rótulo. Dice mentiroso, dice timador. ¿Cuántos rótulos más queremos ver? Dice defraudador de familias. Y así sucesivamente podemos ver una y otra vez. Una y otra vez, rótulos tras rótulos. Y Dios hoy te está diciendo a ti que quiere cambiar tu historia, que quiere cambiarte por completo la historia. Quiere cambiarte por completo lo que tú mismo has colocado sobre tu cuello. Quiere cambiar lo que tú mismo has dicho hacia ti mismo. Y hoy Dios quiere cambiar 100% lo que tú eres a partir de este momento. Hay alguien tocando la puerta, iglesia. Hay alguien tocando la puerta, iglesia. Vamos a pasar al altar. Hay alguien tocando la puerta de tu vida, iglesia. Pasa, iglesia, pasa. Cristo, yo te amo. Pasa el altar, iglesia. No hay Nadie como tú, Jesús. Yes. Hoy Dios está tocando la puerta y te está diciendo: quiero cambiar. Quiero cambiarte a ti, Mefiboset. Quiero cambiar lo que tú mismo has dicho de ti. No hay nadie como tú. Quiero cambiar tu heredad, Jesús. Y no sé dónde estuviera. Habla con Dios, ahí donde estás. Y dile: Señor, yo sé que tú estás a la puerta. Señor, yo sé que tú estás tocando mi puerta. Señor, yo sé que tú me estás llamando. Señor, y hoy te quiero entregar mi familia, mi heredad. Quiero entregarte todo, Señor, de mí. Señor, entra a mi casa. Entra a mi vida. Entra por completo, Señor, a mi vida. Señor, transforma. Señor, toca. Señor, entra. Señor, siéntame a la mesa del rey. Hoy el Señor te dice: te quiero sentar a la mesa del rey. Te quiero sentar a la mesa del rey. Te quiero entregar lo que es tuyo. Cambiaré lo que la sociedad dice de ti. Cambiaré
lo que incluso tu misma familia dice de ti. al Dios Ekarabaseraba. Hoy Dios te dice a ti que te trajo a la mesa del rey. Cristo yo